La doctrina de la salvación, soteriología, constituye un pilar fundamental en la teología cristiana y ha sido objeto de un vasto desarrollo doctrinal a lo largo de la historia. Desde las Escrituras hasta la reflexión teológica de los padres de la Iglesia, la escolástica medieval y la teología sistemática contemporánea, la cuestión de cómo el ser humano es reconciliado con Dios ha suscitado análisis profundos y debates significativos. La salvación es el eje central de la fe cristiana y ha sido un tema de profunda reflexión teológica a lo largo de la historia. A lo largo de los siglos, teólogos, filósofos y creyentes han buscado comprender la magnitud de este concepto y su aplicación en la vida del ser humano. La doctrina de la salvación aborda no solo el destino eterno del alma, sino también la relación del ser humano con Dios, la restauración de la comunión perdida en el Edén y la promesa de vida eterna en la presencia divina. Desde los primeros escritos del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas apostólicas del Nuevo Testamento, se observa una narrativa continua de la misericordia de Dios en la historia de la humanidad. La salvación no es un simple concepto teológico, sino el fundamento sobre el cual se construye la fe cristiana y la esperanza de la Iglesia. La salvación no se limita a la mera redención del alma en la vida futura, es un proceso transformador que implica la restauración de la relación entre el Creador y la humanidad caída. Se desarrolla a través de la obra redentora de Cristo, la regeneración por el Espíritu Santo y la participación activa del creyente en el proceso de santificación. Asimismo, este concepto es intrínsecamente escatológico, pues apunta a la consumación final de la historia de la redención en la parusía de Cristo. En este tratado, se explorarán las bases bíblicas de la salvación, sus fundamentos doctrinales según las distintas tradiciones cristianas y sus implicaciones prácticas en la vida diaria de los creyentes. Se analizará cómo la salvación no solo es un destino final, sino un proceso de transformación que comienza con la obra redentora de Cristo y continúa a lo largo de la vida del creyente mediante la fe, la gracia, la obediencia y la santificación, las diversas perspectivas teológicas que han surgido en la tradición cristiana y sus implicaciones en la vida del creyente. Se abordará la tensión entre la gracia soberana de Dios y la respuesta humana, la relación entre la fe y las obras, el papel del bautismo y la regeneración, y la seguridad de la salvación en el marco de la perseverancia de los santos. Además, se abordará la relación entre la salvación y la soberanía de Dios, la interacción entre la fe y las obras, el papel del Espíritu Santo en el proceso de regeneración, la importancia de la perseverancia en la fe y la culminación de la historia de la redención en la segunda venida de Cristo. Este tratado tiene como objetivo proporcionar una exposición amplia y detallada de cada uno de estos aspectos, con el fin de guiar al oyente en una comprensión más profunda del camino a la salvación y su significado en la vida cristiana. 1. La necesidad de la salvación. Desde la caída del hombre en el pecado original, la humanidad se ha visto separada de Dios. La Escritura nos enseña que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3 y 23. Esta separación no es meramente simbólica, sino una ruptura real en la comunión entre el Creador y su creación. La consecuencia del pecado es la muerte espiritual y la condenación eterna, Romanos 6 y 23, lo que hace indispensable la necesidad de la redención. La humanidad, por sí misma, es incapaz de restaurar esta relación, ya que el pecado ha corrompido la naturaleza humana, inclinándola al mal, Jeremías 17, 9, Efesios 2, 1, 3. La condición caída de la humanidad, como se presenta en el relato bíblico de la caída en Génesis 3, establece la necesidad imperiosa de la salvación. El pecado original no es simplemente un acto de desobediencia aislado, sino un estado ontológico que afecta la totalidad del ser humano y su relación con Dios. Como enseña Pablo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3 y 23, lo que implica una separación radical entre la humanidad y su Creador. La Escritura presenta el pecado no solo como una transgresión moral, sino como una condición de muerte espiritual, Efesios 2, 1, 3. En esta perspectiva, la humanidad no solo necesita perdón, sino regeneración y restauración. La consecuencia del pecado es la muerte, Romanos 6 y 23, pero Dios, en su justicia y misericordia, provee un camino de reconciliación. Desde el protoevangelium en Génesis 3 y 15 hasta la consumación en Apocalipsis, el plan divino de redención es el hilo conductor de la historia sagrada. El pecado no solo afecta la relación con Dios,
sino que el pecado afecta la dimensión espiritual del individuo, y tiene repercusiones cósmicas. Pablo declara que la creación fue sujetada a vanidad, Romanos 8, 20-22, lo que indica que la salvación no es solo un asunto personal, sino que involucra la restauración de toda la creación. En este sentido, la redención en Cristo tiene una dimensión tanto soteriológica como escatológica, apuntando a la regeneración final del cosmos. Teológicamente, el problema del pecado ha sido abordado en distintas tradiciones. La teología agustiniana enfatiza la total depravación del ser humano y su incapacidad de buscar a Dios sin la gracia previa. En contraste, la tradición arminiana sostiene que, aunque el pecado ha afectado al ser humano, la gracia preveniente de Dios le permite responder a la oferta de salvación. Ambas perspectivas concuerdan en la centralidad de Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad, 1 Timoteo 2, 5. A lo largo de la historia, el hombre ha intentado buscar soluciones a su condición caída mediante filosofías, religiones y esfuerzos humanos, pero la Escritura es clara en que solo en Dios se encuentra la verdadera salvación, Hechos 4 y 12. La necesidad de la salvación no es simplemente una cuestión de vida después de la muerte, sino de restaurar la comunión con Dios en el presente y vivir conforme a su propósito eterno. Así, el problema del pecado es universal, pero también lo es la oferta de salvación en Cristo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 7 y 10, ofreciendo su vida como rescate para muchos, Mateo 8 y 28. El reconocimiento de nuestra necesidad de salvación es el primer paso hacia la restauración de nuestra relación con Dios y el inicio del camino de la fe. 2. La promesa de redención en el Antiguo Testamento. Desde Génesis 3 y 15, Dios prometió un Redentor que vencería a la serpiente, estableciendo la primera profecía mesiánica y marcando el inicio del plan divino de salvación. Esta promesa es el fundamento de toda la historia redentora que se desarrolla a lo largo del Antiguo Testamento. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, Dios reafirmó su promesa mediante pactos y profecías que apuntaban a la venida del Mesías. En el pacto con Abraham, Dios aseguró que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, Génesis 12, 3, lo que se cumple plenamente en Cristo, Gálatas 3 y 16. En la ley mosaica, encontramos prefiguraciones de Cristo en los sacrificios del sistema levítico, Levítico 5 y 11, que señalaban la necesidad de un sacrificio perfecto para la expiación definitiva del pecado. El Cordero Pascual, instituido en la salida de Egipto, Éxodo 12, es otro símbolo mesiánico clave. La sangre del Cordero en los dinteles de las casas protegía a los israelitas del juicio divino, prefigurando la obra redentora de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1 y 29. De manera similar, la serpiente de bronce levantada en el desierto, Números 21, 8-9, anticipa la crucifixión de Cristo, quien sería levantado para traer salvación a los que creen en él, Juan 3, 14-15. Las profecías mesiánicas de los profetas también delinean la figura del Salvador. Isaías 53 describe con asombroso detalle el sufrimiento vicario del Mesías, quien llevaría las iniquidades de su pueblo y sería herido por sus transgresiones. Miqueas 5, 2 predice su nacimiento en Belén, mientras que Zacarías 9, 9 anuncia su entrada triunfal en Jerusalén montado en un asno. Además, los salmos mesiánicos, como el Salmo 22, retratan con precisión la crucifixión de Cristo siglos antes de que esta forma de ejecución existiera. Así, toda la escritura del Antiguo Testamento apunta a la venida de aquel que cargaría con los pecados de la humanidad y traería la reconciliación entre Dios y los hombres. 3. La obra redentora de Cristo. El centro de la soteriología cristiana es la persona y obra de Jesucristo. Su vida, muerte y resurrección constituyen el medio por el cual Dios reconcilia al mundo consigo mismo, 2 Corintios 5 y 19. La expiación, entendida en términos de sustitución penal, satisfacción y victoria sobre el pecado y la muerte, ha sido ampliamente debatida en la teología cristiana. La encarnación de Cristo es el cumplimiento de la promesa de redención y la manifestación máxima del amor de Dios por la humanidad, Juan 3 y 16. Jesús, siendo Dios mismo, Juan 1, 1, se hizo hombre y vivió entre nosotros, experimentando nuestras pruebas y debilidades, pero sin pecado, Hebreos 4 y 15.
Su vida terrenal fue un testimonio de obediencia perfecta al Padre y un modelo de santidad para todos los creyentes. Desde el inicio de su ministerio, Jesús proclamó el Evangelio del Reino, Mateo 4 y 17, llamando al arrepentimiento y a la fe en Dios. Sus enseñanzas desafiaban las estructuras religiosas de su tiempo, enfatizando la gracia, la misericordia y la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual. Juan 3, 3-5. A través de sus milagros y señales, manifestó su poder divino y su compasión por la humanidad, sanando enfermos, resucitando muertos y liberando a los oprimidos por el pecado y la oscuridad. Mateo 11, 4-5. El propósito central de su venida fue ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Juan 7 y 30. En la cruz, llevó sobre sí nuestras iniquidades. Isaías 53, 5, satisfaciendo plenamente la justicia divina y reconciliando al hombre con Dios. 2 Corintios 5 y 21. Su sangre derramada es el medio por el cual podemos obtener el perdón de los pecados. Efesios 1, 7, inaugurando un nuevo pacto basado en la gracia y no en las obras de la ley. Hebreos 9, 14-15. La resurrección de Cristo es esencial para la salvación, pues valida su obra redentora y garantiza la vida eterna para los creyentes. 1 Corintios 3 y 17. En términos escatológicos, la resurrección inaugura una nueva creación, anticipando la restauración final de todas las cosas. La resurrección de Cristo al tercer día, 1 Corintios 15, 3-4, es la garantía de su victoria sobre la muerte y la confirmación de su divinidad. Su triunfo sobre la tumba asegura la esperanza de vida eterna para todos los que creen en él. Romanos 6, 9. Tras su resurrección, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, donde intercede continuamente por los creyentes. Hebreos 7 y 25. La obra redentora de Cristo no solo nos ofrece salvación del castigo eterno, sino que también nos invita a una nueva vida en comunión con Dios, guiada por el Espíritu Santo y marcada por una transformación continua. Romanos 12, 2. Así, la cruz no es el final, sino el inicio de una vida renovada en Cristo, quien nos llama a seguirle y a participar en su misión redentora en el mundo. Mateo 28, 19-20. 4. La respuesta del hombre, fe y arrepentimiento. La salvación no se obtiene por obras humanas, sino por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Efesios 2, 8-9. Sin embargo, esta fe debe ir acompañada de un arrepentimiento genuino. Hechos 3 y 19, que implica un cambio de dirección en la vida, abandonando el pecado y entregándose a Dios. La doctrina de la justificación por la fe, articulada con claridad por Pablo en Romanos y Gálatas, establece que el ser humano es declarado justo delante de Dios no por sus méritos, sino por la fe en Cristo. Romanos 5, 1. Esta enseñanza fue central en la Reforma protestante y se contrapone a visiones que enfatizan la cooperación humana en la justificación. La salvación no solo es un acto divino consumado en la cruz, sino que debe ser aplicada a cada creyente en el tiempo. La regeneración, obra del Espíritu Santo, transforma el corazón del pecador, dándole una nueva naturaleza. Juan 3, 3-5. La conversión, que implica arrepentimiento y fe, es la respuesta humana a la gracia divina. El arrepentimiento no es solo un sentimiento de remordimiento por el pecado, sino un giro completo en la actitud y el comportamiento del creyente. La Escritura describe el arrepentimiento como una conversión del corazón que nos lleva a apartarnos de nuestras antiguas maneras y a vivir en obediencia a Dios. Ezequiel 18, 30-31. Es una respuesta activa a la convicción del Espíritu Santo. Juan 16, 8. Quien nos guía a reconocer nuestra necesidad de perdón y transformación. La fe en Cristo no es una simple afirmación intelectual, sino una confianza plena en su obra redentora y una rendición total a su señorío. Jesús enseñó que aquellos que deseen seguirle deben negarse a sí mismos y tomar su cruz. Mateo 16, 24-25, lo que implica una disposición a renunciar a todo aquello que nos aleja de Dios. Esta fe se evidencia en una vida transformada por el poder del Evangelio, manifestada en frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, 8. Además, la fe y el arrepentimiento no son meramente actos iniciales en la vida cristiana, sino una postura continua del corazón. El creyente está llamado a vivir diariamente en la gracia de Dios,
confiando en su poder para vencer el pecado y buscando crecer en santidad. Colosenses 3, 1-10. Este proceso de renovación es posible gracias a la obra del Espíritu Santo, quien capacita a los redimidos para caminar en obediencia y fidelidad. Así, la respuesta del hombre a la oferta de salvación no se limita a un momento específico, sino que abarca toda su vida. La fe en Cristo y el arrepentimiento genuino son los pilares sobre los cuales se edifica la relación restaurada con Dios, permitiendo al creyente vivir en la plenitud de su propósito y en comunión con el Creador. La santificación es el proceso continuo mediante el cual el creyente es conformado a la imagen de Cristo. Romanos 12, 2. Es tanto una obra divina como una responsabilidad humana, en la que el creyente coopera con la gracia de Dios para crecer en santidad. 5. El bautismo y el nuevo nacimiento. Jesús enseñó que para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Juan 3, 3-5. Este nuevo nacimiento es una regeneración espiritual operada por el Espíritu Santo, quien transforma la vida del creyente y lo hace partícipe de la naturaleza divina. 2 Corintios 5:17, Tito 3, 5. Este renacimiento implica un cambio profundo en la mente, el corazón y la voluntad, orientando al individuo hacia la santidad y la comunión con Dios. El bautismo, en muchas tradiciones, es visto como el medio sacramental por el cual el creyente es incorporado a la comunidad de fe y participa de la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 6, 3-4. Sin embargo, su papel en la soteriología varía entre diferentes denominaciones. El bautismo es un acto de obediencia que simboliza la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Romanos 6, 3-4. A través del bautismo, el creyente testifica públicamente su fe y su compromiso con el Señor. Aunque la salvación no depende del bautismo en sí, ya que es por gracia mediante la fe, Efesios 2, 8-9, este acto representa un paso fundamental en la vida cristiana, marcando la entrada en la comunidad de la fe y el comienzo de una nueva existencia bajo el señorío de Cristo. A lo largo de la historia de la Iglesia, el bautismo ha sido entendido de diversas maneras dentro de las distintas tradiciones cristianas. En algunas denominaciones, se considera un medio de gracia en el cual Dios obra en el corazón del creyente, mientras que en otras se enfatiza más como una expresión de fe y obediencia. No obstante, su importancia radica en su significado espiritual y en la identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El nuevo nacimiento no es solo un evento puntual, sino el inicio de un proceso continuo de transformación. A medida que el creyente crece en la fe, el Espíritu Santo sigue obrando en su vida, guiándolo hacia una relación más profunda con Dios y capacitándolo para vivir conforme a su voluntad. Así, el bautismo y el nuevo nacimiento son manifestaciones visibles de la gracia de Dios en la vida del creyente, sellando su identidad como hijo de Dios y ciudadano del reino celestial. 6. La santificación y la vida en el Espíritu. La salvación no solo implica el perdón de los pecados, sino también una vida de crecimiento espiritual y transformación constante. La santificación es el proceso progresivo por el cual el creyente es conformado a la imagen de Cristo. Romanos 12, 2, un llamado a la renovación del entendimiento y a una vida de pureza y consagración. El Espíritu Santo obra en el creyente, guiándolo, enseñándolo y capacitándolo para vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Gálatas 5, 16-25. Esta obra del Espíritu produce el fruto del Espíritu en la vida del creyente, reflejado en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Las Escrituras llaman a los creyentes a permanecer firmes en la fe y a evidenciar su salvación mediante una vida transformada. Mateo 7, 21-23, Santiago 2, 14-26. 8. La segunda venida de Cristo y la consumación de la salvación. La historia de la salvación culminará con el regreso de Cristo, el juicio final y la instauración de un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21, 1-4. Los creyentes gozarán de la presencia eterna de Dios, mientras que los que rechazaron el Evangelio enfrentarán la separación eterna. Mateo 25, 46. Conclusión. La doctrina de la salvación es una revelación del amor y la justicia de Dios, manifestada en Cristo y aplicada por el Espíritu Santo. No es meramente un evento, sino un proceso que abarca justificación, santificación y glorificación.
La esperanza del creyente no se encuentra solo en la redención individual, sino en la restauración final de toda la creación. En última instancia, la salvación es un don divino que invita a una respuesta activa de fe, obediencia y transformación en la vida cristiana. El camino a la salvación es un acto de amor divino que requiere una respuesta de fe y entrega. Dios ha provisto la redención a través de Cristo, y el hombre está llamado a aceptar este regalo mediante el arrepentimiento y la fe. La vida cristiana es una peregrinación de transformación y fidelidad, con la esperanza puesta en la gloria venidera. Así, la salvación no es solo un evento, sino un camino que nos conduce a la comunión eterna con Dios, quien nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4-5.